¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro webinar de perspectivas económicas para 2021 de Principal Fondos de Inversión. Primero que nada, felicitarlos, desearles un excelente año, un 2021 lleno de éxitos. Y bueno, pues en nombre de toda la compañía, reitero darles la bienvenida a este evento. El día de hoy nos están acompañando Juan Verón, quien es el CIO de Principal Financial Group México, y Omar Morales, quien es el Head de Inversiones para la operadora. A lo largo de la sesión estaremos discutiendo algunas de las principales preguntas que atañen a nuestros clientes, a nuestros inversionistas, para que conozcan cuál es la perspectiva que Principal tiene de cara a este 2021, que bueno, pues antoja un año eh, diferente en el sentido de dar seguimiento pues, a un anormal. Entonces, Juan, Omar, primero que nada, quiero darles las gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ti por la oportunidad de conversar con los clientes y con los periodistas. Gracias, Jorge. Buenos Muy días. bien, gracias a todos y les recuerdo que a través de la plataforma del webinar nos pueden hacer llegar las preguntas que tengan y las estaremos abordando a lo largo de la sesión. Bueno, pues para arrancar, Juan, Omar, creo que lo primero que podemos hacer, y creo que vale la pena recapitular el balance general que tuvo el 2020, siendo este año tan extraordinario para la historia pues, de la humanidad y de los mercados financieros. Entonces, quisiera pedirles, por favor, si nos iban a hacer ese breve resumen de cómo cerraron los mercados financieros 2020. Bueno, hago yo unos comentarios sobre cómo cerraron en su mayoría los mercados y espero que, o sin duda, Omar complemente. En forma muy general, es uno, creo que, de los años más raros de la historia financiera. Básicamente, arrancamos un año donde tuvimos una recesión que probable y una recuperación que la recesión será la más corta de la historia y la recuperación la más rápida de la historia, con caídas de mercados que muy rápida y con una recuperación que también siguió fuertemente a la economía. Y básicamente esto fue, como comentábamos en otras charlas, hizo el reset o el volver a cero para el inicio de un nuevo ciclo. Recordemos que el ciclo anterior duró 138 meses, lo que sería equivalente a un plazo lo suficientemente largo como para pensar que, que no sería fácil de repetir, es el más largo de la historia y sin duda que podemos esperar todavía algo más que pueda suceder en este ciclo, pero va a estar difícil de superarlo por la velocidad con que ya arrancaron las cosas, ¿no? Naturalmente, esta fuerte recuperación en los mercados tuvo dos connotaciones importantes en términos de la riqueza financiera. Por un lado, la fuerte caída de las tasas determinó que todos aquellos que estén invertidos en bonos que tengan una calidad razonable o medianamente razonable hayan tenido importantes ganancias, ¿no? Las tasas terminaron debajo de 1% para el bono de 10 años en Estados Unidos, con ganancias sumamente importantes. Y lo mismo esto se transmitió a los restos de los mercados a nivel global. Esta caída en las tasas de interés determinó que el valor de toda la renta fija a nivel global o de la riqueza financiera de los inversores a nivel global se incremente sustancialmente. Por otra parte, tuvimos los mercados de equity, que yo diría que en la mayoría de las geografías hemos visto que los mercados han terminado con un signo positivo. Esto no ha sido el caso de México, pero sí en todo el mundo hemos visto resultados positivos y que obviamente en dólares y que esto deja un espacio importante, ¿no? Para que la medida que la recuperación siga en curso y la recuperación de las tasas de ganancias siga en curso, podamos tener buenos retornos. Pero tenemos que pensar que los mercados de equities estuvieron más o menos entre 5% para el caso de Europa, Estados Unidos,
Unidos representado por el S&P más cerca del 16, si uno mira el Nasdaq, estamos más cerca de los 47%, o sea, son todos números, ¿no? Muy elevados. El caso de México quedó ligeramente abajo, 1%, menos 1% abajo, depende del índice, algunos índices pueden dar positivo, pero para el caso del IRT es 0,7% negativo en dólares. El mundo del mercado de equity subió 14%, o sea que eso sumado a lo que es bonos determina que los agentes, digamos, terminen contando con una riqueza financiera, a mi entender, muy superior a la del año 2019 y naturalmente esto da ánimo para que junto con la recuperación global se tomen nuevos riesgos. Estos serían mis comentarios de mi parte. Le dejaría la palabra a Omar para que complemente con otros puntos. Gracias, Juan. Pues yo nada más destacaría que claramente lo que hubo en 2020 fue ganadores en términos de este retorno y pues sí, estímulo y reacción por parte de los diferentes participantes centrales del mundo, sobre todo los bancos centrales. Yo creo que ese fue un catalizador muy importante para los retornos, sobre todo cuando analizamos retornos de los activos de riesgo, ¿no? Juan mencionaba los retornos de los principales índices y sobre todo los claros ganadores, esos sectores que fueron favorecidos por un estímulo o por un cambio como lo fue la pandemia y este acelerador en muchas cosas tecnológico, etcétera, que ha sido el virus. Pues tenemos factores como el crecimiento, creciendo cerca de 40%, Juan ya mencionó la renta variable, pero a mí se me hace muy interesante ver cómo por trimestre el retorno del S&P es bien interesante mostrarlo o analizarlo cuando vemos por trimestre, sobre todo para tratar de ver cómo se vio afectado la mentalidad de los participantes de mercado por esta serie de respuestas y de estímulo a un choque que no habíamos vivido en mucho tiempo, ¿no? El primer trimestre del 2020, el Standard & Poor's cae cerca de un 20%, 19.6%, y es cuando veníamos pues hablando de que si Estados Unidos, la pregunta a responder ahí era si Estados Unidos iba a entrar o no en recesión, y en marzo tenemos realmente este primer efecto del virus haciendo estragos en todas las economías y los primeros lockdowns, ¿no? Por eso tiene esa caída muy importante, tenemos los primeros efectos y los primeros estímulos por parte de los bancos centrales, lo cual hace que el segundo trimestre de 2020, el índice Standard & Poor's tenga un retorno cercano al 21%, 20.5%. ¿Esto qué demuestra? Pues prácticamente que además de la alta incertidumbre por la que habíamos estado viviendo por parte del virus y de las restricciones y de los cierres en las diferentes economías del mundo, pues la reacción y la cantidad del estímulo monetario que se dio a nivel global, pues apoyó mucho a estos activos de riesgo, ¿no? Realmente se habló durante el 2020 de esta famosa desconexión entre Wall Street y Main Street, que se veía con un mercado financiero bollante y con este tipo de retornos, y con una economía pues parada y prácticamente en muchos casos, incluyendo países de mercados emergentes, con choques de oferta y demanda bastante fuertes que no sabemos cuál va a ser realmente el impacto, ¿no? El tercer trimestre, un retorno ya un poco más moderado, un retorno del S&P cercano al 9%. Ahí lo que empezamos a ver ya fue utilidades, reportes de utilidades, expectativas de crecimiento un poquito más ya ajustadas por este choque de la pandemia. Y pues prácticamente la constante durante todo el año fue la política monetaria y la política fiscal acomodativa en todo el mundo, que permitió que los mercados financieros continuaran en este ritmo, ¿no? El último trimestre, pues otro retorno positivo, cerca de un 12% el último trimestre, el índice Standard & Poor's. Y lo que tenemos es un retorno en un año bastante fuerte, ¿no? Bastante alineado con un año en donde veríamos, o más bien si
si no nos hubiéramos despertado durante todo el año y encontrábamos los niveles del Standard & Poor's en 3.800, cercano a donde cerró en diciembre, pues pensaríamos que la continuidad del estímulo y del crecimiento potencial después de la crisis financiera se dio bastante normal, ¿no? Y no tuvimos este choque y esta recuperación bastante corta en 3 meses o un efecto que solo duró 3 meses, pareciera que seguíamos ahí. Ahora, yo creo que es bien importante mencionar que esta cantidad de estímulos y esta política monetaria y fiscal acomodativa, pues es algo que también sigue estando como un precedente para las expectativas en este año y sobre todo para los diferentes activos de riesgo. Y aunque se está hablando mucho de un cambio que representa la vacuna, que creo que vamos a tocar un poco más adelante, sí existen catalizadores que nos hacen pensar que podríamos estar viendo un año normal en términos de retornos, ¿no? Gracias, Omar. Y yo quisiera retomar este último punto que tú acabas de decir, porque también mencionabas esa gran diferencia que hubo entre Wall Street versus Main Street, ¿no? Y tras este sorpresivo año 2020, quisiera conocer su opinión sobre cómo ven a la economía global, los fundamentales al inicio de este 2021, y si son lo suficientemente robustos para potenciar este desempeño de mercados que comentas. Juan, quisieras... Adelante, Omar, por favor. Ok, pues nosotros lo que nosotros estamos analizando en este entorno y esta desconexión que mencionabas, Jorge, entre Wall Street y Main Street, pues es prácticamente el efecto de la vacuna, ¿no? Conforme hemos ido siguiendo los avances en términos de la vacuna y tratando de ver la respuesta a este efecto y este virus, para ver en qué momento vamos a regresar a una economía un poco más normal. Lo único que podemos hacer es, pues, realmente seguir la cantidad o más bien, el desarrollo de las diferentes vacunas que existen hoy en día, pero también la aceleración con la que se van a poder estar dando esta aplicación en las vacunas, ¿no? Tenemos países como puede ser el caso de Israel, que hoy en día pues ya ha vacunado a una población importante, esto es más del 25%, y países como Estados Unidos, que a pesar de que es uno de los líderes en términos de apoyar este tema de la vacuna, pues probablemente solo ha vacunado al 2% de la población, ¿no? Entonces, creo que ese es un factor muy importante para responder la pregunta de en qué momento vamos a regresar a una economía relativamente normal. Creo que hay mucha esperanza y la verdad es que utilizo el término de esperanza como algo positivo en términos de la vacuna, porque al final creo que sí, las consecuencias, no solo económicas, pero sí también pues, psicológicas para todas las personas en este encierro y en esta pandemia, pues sí están o podrían cambiar con este efecto de la vacuna, ¿no? Realmente hay muchos retos en términos de cómo se podría estar masificando la producción y si bien no soy un experto yo en healthcare, creo que lo que se puede dar es una combinación en términos de los diferentes programas de vacunas, dado que unas requieren transportación a menos 70 grados y otras pueden ser un poco más eficientes en términos de la vacuna. Creo que lo más importante en pensar es cómo distribuir esto a los países emergentes y a los países que pueden ser más necesitados en términos de la aplicación un poco más rápida y eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las economías emergentes hoy en día representan mayor proporción en términos del crecimiento y del GDP global. Sin embargo, son la mayoría de las economías en donde hay trabajo informal, informalidad en diferentes sectores, o también con sectores muy, muy específicos en términos de que no pueden tener un trabajo desde casa, etcétera, ¿no? Entonces, por eso creo que es primordial que se pueda hacer una distribución efectiva en la mayoría de los países emergentes para que al final pues podamos ver este crecimiento o esta reapertura económica a nivel global un poco más rápida y un poco más eficiente. Las expectativas que he estado leyendo es que probablemente
la primera mitad de 2021 la distribución y aplicación de las vacunas está enfocada a los países desarrollados y con algunos países emergentes teniendo pocas dosis o teniendo dosis para su aplicación. Sin embargo, creemos que, o se cree que esta escala en los países emergentes, sobre todo en Latinoamérica y África, que puede estar llegando hacia la segunda mitad de 2021. Creemos que esto puede acelerarse, sí, dependerá mucho de los diferentes gobiernos y de esta distribución a nivel global, pero creemos que está habiendo un enfoque muy importante en tener mucho, o más bien atacar a esas personas más vulnerables en las diferentes economías con la vacuna de forma principal y después hacer planes para que esto se siga distribuyendo de una forma más eficiente. Sí, yo lo único que complementaría es que por ahí había unos pronósticos en términos de efectividad de vacuna, parándome a mediados del año 2020, se pensaba que tercer trimestre de 2020 iba a haber una vacuna, no sucedió eso. Luego, ahora están las vacunas y vienen los desafíos que comenta Omar en términos de distribución y de producción y distribución. El tema de producción, que parecía muy lineal y muy fácil de que se multiplique, no es tan fácil aparentemente, y la distribución también hay algunos temas, como mencionaba Omar, no lo hacen tan lo expeditivo que uno quisiera que sea, y esto trae en cierta forma algunas desincronizaciones, ¿no? En términos de lo que se podría esperar en cuestiones de movilidad y de recuperación económica, ¿no? También es cierto que a medida que, y esto yo lo comentaba en otros trimestrales, a medida que la economía va viviendo en este nuevo normal, ¿no? También se van desarrollando capacidades, herramientas y modalidades de trabajo que permiten mantener determinados niveles de producción, o estas van mejorando con el tiempo, con un alto componente adaptativo, que permiten que ese impacto del trabajo remoto o de baja movilidad, si uno le quiere llamar, no termine impactando con la crudeza que fue al principios de esta crisis, ¿no? O sea, son temas para ir manejando. También hay que ir pensando que la organización del trabajo y de la producción va a cambiar con esto. Yo creo que no vamos a volver al mismo modelo de trabajo que estábamos antes, ni al mismo modelo de producción, y eso ciertamente traerá ventajas en términos de productividad. Esto es un gran experimento, involuntario, por cierto, pero sin duda que a través de esta experimentación se van a encontrar nuevas formas de organización y producción que van a permitir mejorar, digamos, la productividad general con los recursos actuales, ¿no? Muchas gracias, Juan, Omar. Y ahorita quisiera retomar algo que mencionaste, Juan, sobre la distribución efectiva y la producción de la vacuna, ¿no? Que sin duda pues se antoja como un riesgo para este año. Sin embargo, no creo que sea el único, ¿no? Quisiera saber qué otros riesgos ven en el entorno para este 2021 que pudieran, bueno, pues generar algún descarrilamiento del desempeño económico que está. Sí, hay varios, ¿no? Yo te diría que hay un riesgo que ha bajado un poco, a diferencia de otros años, ha sido el riesgo político, ¿no? Sin embargo, aun cuando este riesgo y el riesgo geopolítico, ¿no? Que había una gran tensión entre Estados Unidos, China, Corea, etcétera, eso ha bajado. Sin embargo, yo estimo que lo que vaya a suceder respecto de las nuevas políticas que se anuncien con respecto a la nueva administración de Estados Unidos de Joe Biden, habría que ver cuáles son y qué naturaleza tienen.
En el pasado hemos visto que algunos presidentes han sido más prudentes al principio y luego se entusiasmaron, y hay otros que han aprovechado los 100 días del presidente, que dice Henry Kissinger, que son los más relevantes para poner una imagen, para poner un estilo y para poner una dinámica que son cuestiones dominantes. Si, dicho de otra forma, si esto más o menos sigue con un estilo en el cual darle continuidad, buscar esquemas de cohesión a un Estados Unidos dividido, probablemente no esperemos políticas tan radicales, ¿no? Ahora, si hay algunas políticas que puedan afectar el clima de los negocios, sí es un riesgo, ¿no? O sea, ese te lo pondría como riesgo número uno. El riesgo número dos, que el coronavirus yo creo que puede desandarse, puede tomar algo que no se ha esperado, pueden aparecer nuevas cepas que no puedan cubrirse y algunas cosas que puedan no ser relevantes, ¿no? Tercero, que vuelvan algún riesgo geopolítico. El caso de China, cómo va a continuar una vez que más o menos se acomode esto el coronavirus, cuál va a ser esta nueva relación. A mi entender va a cambiar muchísimo en términos de los modales que va a tener Joe Biden y los que había antes, pero no muchísimo, no mucho en el contenido, y por lo cual ahí podría haber alguna que otra presión que pueda surgir. La otra es que haya algún riesgo climático, que ese es un tema, digamos, riesgo de cambio climático. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que todas las cuestiones de cambio climático estuvieron un poco sin discusión mayúscula en los últimos años. La verdad que creemos que han estado un poco dormidos, creo que tanto en Estados Unidos, también creo que esa tendencia se fue para México, pero puede haber una fuerte discusión en torno a lo que es el cambio climático y cómo Estados Unidos y otros países del mundo tienen que reencauzarse en esta agenda, y bueno, esto puede generar nuevas regulaciones y nuevas modalidades que no son menores, ¿no? Luego están las clásicas presiones que puede haber en Medio Oriente. Claramente siempre hay en el caso de Turquía, siempre está el tema del precio del petróleo, que es un tema, y si realmente vamos a un esquema de energías más limpias, o la recuperación tiene un menos componentes de consumo de petróleo, como podría esperarse, y que en esta crisis se encontraron nuevas formas de energía o de utilización de la energía para tomar ventaja. Eso puede ser un caso y que genere una fuerte caída en los precios de los petróleos y presiones. Hemos visto que la caída en los precios de los petróleos, del petróleo, no es tan positivo como uno piensa, sino que impacta en muchas áreas de la economía, y porque básicamente lo que sucede es algo que tenía valor y producía, ya no deja de tener el valor que tenía, y eso naturalmente se traspasa a otra parte de la población, pero no es tan instantáneo que los consumidores consuman más o que las compañías tengan más beneficios y contraten más gente, etcétera. No es espontáneo. También la cuestión de Irak-Irán es un tema que siempre va y viene, y en cierta forma trae sus inconvenientes, ¿no? Y yendo a temas más modernos, está todo el tema de la regulación TEC, el uso de datos, los riesgos cibernéticos. No hemos tenido ningún ataque cibernético de alta trascendencia, pero esto podría volver en algunos lugares del mundo, que combinado probablemente con un cambio en la regulación TEC, debido a unas cuestiones de uso de datos o de dominancias de mercados, pueda generar, digamos, una fragilidad en el sentimiento de los negocios y de la gente, ¿no? Yo diría, no me quiero explayar mucho más, hay otras cuestiones que sin dudas pueden ser relevantes, pero me detendría en este punto y dejarle a Omar que complemente con lo que él considere conveniente.
No, yo nada más agregaría, o sea, en términos de que para mí una sorpresa en 2021, y a mí me gusta pensar más bien como en dónde pueden venir las sorpresas, un poco fuera del entorno de mercados, no necesariamente específica a un país o alguna clase de activo. Pues para mí yo creo que la potencial sorpresa negativa sería ver que alguna percepción de estas burbujas o de que estamos en un entorno en donde existen burbujas en algunos activos financieros, llámese Bitcoin, llámese cualquier otro tipo de activo no tradicional, se reventara, ¿no? Al final creo que algo muy importante que se dio en 2020, perdón, fue como una participación de una serie de inversionistas nuevos en el mercado de una forma muy importante y que claramente fueron los ganadores en este rally del mercado, en donde pues lo que vimos en Estados Unidos de participación de inversionistas retail en el mercado accionario fue muy importante y apostaban inclusive a compañías que estaban quebradas como Hertz o algún otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, claramente no quiero llamarle riesgo, pero una sorpresa a que en alguna de estos activos en donde se ha puesto una gran cantidad de dinero, pues se considere burbuja y que pueda ser un poco irracional, sí puede causar algo de movimiento en los mercados financieros. Entonces, creo que si bien no lo considero como un riesgo para los portafolios o para el entorno actual, creo que es muy importante estar monitoreando ese tipo de señales y indicadores en este año. Sí, a mí hemos hablado mucho, yo estoy de acuerdo con lo que dice Omar, hay algunas burbujas que en algunas clases de activos que son menos conocidas, como más allá que Bitcoin todo el día está en las noticias, por ahí uno sabe que está en las noticias, pero yo no sé cuánta gente realmente invierte, pero sí se comienzan a ver algunas burbujas en estos tipos de activos y en algunas otras cuestiones, ¿no? En México, pero sí quisiera cambiar un poco el punto y comentar el riesgo político de las elecciones de medio término en junio de 2021. Creo que cuál puede ser la función de reacción del Poder Ejecutivo frente a los resultados de las elecciones legislativas y de los gobernadores y de gobernadores que tenemos, va a ser muy interesante, ¿no? Creo que es algo que tenemos que monitorear de cerca, pero más que el resultado, a mí lo que más me interesa es la función de reacción frente a eso, ¿no? Y qué comportamiento podemos esperar del Poder Ejecutivo. Es un tema que va a estar afectando el precio de los activos locales y puede tener un componente muy positivo o yo creo que no me animaría a decir muy negativo, pero porque en realidad la función de distribución, dado el, el nivel de las valuaciones que hay en México, el nivel de, de, de las tasas de interés y de tipo de cambio, es como que hace que del lado negativo pueda haber espacio siempre, pero no las magnitudes que uno pensaría si hay un conjunto de factores que son más positivos, ¿no? En términos de función de reacción. Gracias a ambos. Y antes de entrar a México, nada más quisiera retomar un tema que dijiste, Juan, que me llamó mucho la atención, que mencionaste que estos cambios que el 2020 sirvió como un experimento o puede ser el inicio de cambios en el modelo de trabajo y producción hacia adelante, ¿no? Yo creo que esto pues es una oportunidad de inversión. Creo que además de esta debe de haber otras que ustedes ya tengan identificadas y quisiera saber si nos pueden compartir algunas de esas oportunidades o catalizadores que vean en este 2021. Sí, antes de... eh, mi comentario es que parte de los resultados que uno esperaba producto de esta nueva modalidad de trabajo y producción, digamos, llamémosle nuevos modelos de trabajo, nuevos modelos de negocios, con un fuerte componente digital,
es parte de la diferencia que uno ve en el Nasdaq, que subió 47%, y el S&P estuvo más cerca del 16%, ¿no? Ese es el primer punto para comentar. Parte ya está en los precios, ¿no? Mi punto más, y seguramente Omar va a poder comentar y expandir un poco más, es que esta cuestión más digital y más de tecnología, es como que el mercado de ese lado ya se adelantó, como mencionaba, y sí hay algún otros sectores que vienen muy atrasados, y cuando digo muy atrasados no es que se han atrasado en el 2020, tampoco en el 19, sino que tienen un lustro de atraso quizás, o al menos 3 años de atraso, y es como que con este nuevo efervescente ciclo económico están tomando lugar. Y llámese las compañías con negocios ciertamente más tradicionales, más vinculados al ciclo económico, ¿no? Y estas, digamos, no tienen tanto componente digital, sí las hay, obviamente, y sí en mercados como el caso de México o mercados emergentes, donde todo este cambio que hubo a nivel global de procesos de digitalización y el impacto en los modelos de negocios viene un poco más atrasado. Cada país tiene su curva de desarrollo tecnológico, y yo creo que el sudeste asiático puede tomar muy buenas ventajas en términos, y México posteriormente también. O sea, este aspecto que decía para Estados Unidos es como que todavía podría, en mi opinión, la tecnología y el impacto en los modelos de negocio en mercado emergente está en curso, por lo cual compañías tecnológicas en mercados emergentes podrían dar también, podrían ser parte de este proceso, ¿no? Pero bueno, básicamente sería más la inversión en lo que se denomina value, más en lo que sería en las pequeñas empresas, que han estado un poquito más golpeadas también en este ciclo, sería un poco más en las compañías financieras, sería un poco más en algunas compañías industriales, lo cual a México la posiciona muy bien, y también, como citaba, en los mercados emergentes que tienen algunos modelos más tradicionales que han estado un poco apartados del ciclo económico, ¿no? Esa sería más o menos mi opinión, y que esta opinión parte, ya lo comentamos en la reunión trimestral anterior, pero es como que todavía tiene mucho para dar. Los mercados no ajustan automáticamente, lo van haciendo en forma paulatina, en la medida que las noticias y la información que se va incorporando va validando la tesis de inversión, ¿no? Y eso es lo que ha venido sucediendo con estos sectores cíclicos, que han venido acompañando a la información que va enviando la economía real en términos de recuperación y de perspectivas. Omar, por favor, seguramente debes tener puntos para complementar. Gracias, Juan. Pues sí, yo creo que lo que hemos estado discutiendo en parte de nuestro horizonte y nuestra perspectiva para este 2021, ya después de haber visto las caídas y las contracciones en las diferentes economías, lo que vemos es más bien el potencial hacia una segunda ola, me gustaría llamarle, de crecimiento, y esto por un ciclo global de inversión. Y de inversión me refiero no necesariamente a la inversión tradicional como la entendemos en los diferentes ciclos de la historia económica, en términos de construir grandes plantas y construir grandes temas comerciales, etcétera, sino más bien lo que hizo esta pandemia generó un tema hacia la innovación, como mencionaba Juan, el acelerador tecnológico en muchas industrias, incluyendo la industria de servicios financieros. Entonces, ese tipo de inversión es la que nosotros estamos pensando que puede tener un efecto positivo y multiplicador en las diferentes economías del mundo. ¿Por qué? Porque al final lo que podemos estar viendo es un movimiento en términos de un desarrollo tecnológico, pero también con un desarrollo hacia una tendencia que creemos que cada vez está marcándose un poco más a todo este tema de las inversiones sustentables y responsables. Creemos que ese tipo de inversión que se puede dar por los diferentes actores, tanto compañías como participantes de mercado, como gobiernos, creemos que puede ser algo que pueda contribuir potencialmente a un ciclo de crecimiento
para esta segunda o para darle continuidad a lo que ya hemos estado viendo después de la expectativa de la vacuna y el regreso a una economía un poco más normal, ¿no? Entonces, nosotros, como mencionaba Juan, creemos que bien va a haber sectores que todavía estén un poco impactados, como puede ser el caso de los servicios de turismo, las aerolíneas, cosas un poco más específicas hasta que la vacuna tenga una distribución ya mucho más amplia y que podamos regresar a viajar y a vacacionar o simplemente a irnos de vacaciones un poco más tranquilos. Creemos que ese tipo de sectores pues va a seguir con una expectativa hasta que se dé ese evento. Sin embargo, nosotros estamos identificando oportunidades en diferentes regiones y en diferentes países que creemos que pueden ser alternativas de inversión para los siguientes 12, 18 meses, ¿no? Entonces, sí, yo te podría adelantar un poco cuál ha sido el posicionamiento que nosotros queremos y tenemos que tener en los portafolios, pues ha sido un posicionamiento pro riesgo y pro activos de riesgo, llámese activos de renta variable. Sí, una diversificación muy importante, como mencionaba Juan, el enfoque ha sido mucho en países como Asia emergente, que claramente ha sido un catalizador importante en términos tecnológicos, pero también de realocaciones de capital a nivel global, pero también países como México, ¿no? Juan mencionaba cómo se puede beneficiar México en términos industriales y nosotros creemos que México pues tiene potencial de ser un hub ya sea de agricultura o un hub industrial hacia Estados Unidos y Asia. Realmente creemos que esa segunda ola es la que se puede aprovechar mucho en términos de ideas de inversión o de temáticas para los portafolios en diferentes regiones. Muchas gracias a ambos. Ahorita que estaban abordando el tema de México, y creo que, bueno, coincido que hay buenas oportunidades de inversión y también en mercados emergentes, un tema que discutimos al cierre del año pasado, pero ahora nos están llegando de la audiencia varias preguntas sobre México. Quisiera tomar la primera de ellas, sobre el riesgo que existe latente que le pudieran llegar a recortar la calificación soberana a México. Ahí quisiera saber su opinión al respecto. Bueno, ciertamente si hay algo que yo vengo levantando en los trimestrales, en los webinars, es mi posición más positiva que el promedio de los analistas y del mercado respecto de México. Y estas se vienen viendo de la perspectiva de crecimiento, de México. Cuando comenzamos a levantar estos temas, estaba muy cerca ya del 3%, hoy ya hay un promedio que quiere irse por encima del 4%, y de nuevo yo pongo mi comentario fuera, que en su momento era fuera de rango, yo creo que puede llegar a 5%. Lo que decía Omar de la perspectiva industrial y su contribución al comercio exterior son claves. Y en ese sentido, yo me animaría a decir que eso y la contención desde la perspectiva fiscal debería llevar a que México todavía tenga los componentes para mantenerse tranquilamente durante el año 2021 como con el grado de inversión, tranquilamente. Y el año 2022 va a estar muy contingente de la función de reacción que exista respecto a los resultados de las elecciones. Ese es mi punto de vista. O sea, México tiene una deuda respecto al producto no muy elevada, tiene pagos de intereses que son relevantes, pero tampoco son fuera de rango comparado con los mercados emergentes, está un poco más bajo. Y naturalmente el área donde hay espacio para mejoras es cuánto se recauda respecto al producto, que ahí puede haber un cambio en el componente fiscal, y ahí sí hay alguna debilidad, ¿no? Pero más allá de eso, en lo general, con la recuperación económica en curso, con su vinculación con Estados Unidos, con Estados Unidos que aparentemente podría ser
un delivery o tener un crecimiento económico por encima de lo que se está esperando por el triunfo de Joe Biden en las elecciones de Georgia, que eso prácticamente le da un control del Senado, lo deja muy bien parado para implementar un conjunto de políticas donde Estados Unidos, al menos por el inicio del ciclo, todavía siga siendo el motor global, y esto arrastra a México. En conjunto, en concreto, desde la perspectiva de crecimiento del producto, su vinculación con su principal locomotora del mundo, su posicionamiento logístico, su relación de deuda respecto del producto, y quizás y la política fiscal, que es muy conservadora, quizás demasiado, permitirían a México mantener el grado de inversión durante el año 2021, y 2022 quedaría contingente a la función de reacción del Poder Ejecutivo al resultado electoral del año 2021, de junio 2021. Gracias, Juan. Y yo creo que a eso, amén de lo que nos puedan complementar, valdría la pena agregar un dólar débil, ¿no? Que pareciera que no tiene catalizadores para apreciarse, o quisiera conocer su opinión sobre el desempeño que esperan para la moneda estadounidense. Bueno, la tomo yo y se la cedo a Omar. En la medida que básicamente los componentes, digamos, más importantes cuando uno mira las monedas que se aprecian son los de muy corto plazo, que son los flujos. Lo segundo es más relativo a los diferenciales de tasa de interés. Y el tercero, que es el que más dominante en el mediano plazo, es el crecimiento económico, ¿no? O sea, los países que tienen alto crecimiento económico, sus monedas tienden a apreciarse. Lo cierto que respecto a los flujos y respecto al crecimiento económico, lo que estábamos viendo es que Estados Unidos no iba a ser el líder en términos de crecimiento, pero recién mencioné que este cambio en el resultado electoral de, 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 de las elecciones para el Senado de Estados Unidos en Georgia abre una nueva posibilidad, y que Estados Unidos pueda tener, digamos, un buen crecimiento económico. O sea, la combinación entre un buen crecimiento económico puede ser puede ser un factor que esté gravitando en un dólar no tan débil como se pensaba, o como inclusive nosotros lo comentamos en algunos trimestrales. El mercado en promedio estaba esperando eso, y bueno, este cambio produce una dislocación importante, porque las expectativas eran una cosa y terminan saliendo por otras, muy en línea con lo que decía Omar. Un riesgo es cuando sucede algo que casi nadie lo espera y no está posicionado para eso. Y naturalmente esto hace que el dólar comience a tener algún componente de tracción. Yo creo que esa debilidad, por lo menos en 2021, va a ser bastante menos de lo que se esperaba, pero estaría difícil pensar que el dólar esté iniciando una nueva tendencia para los próximos 5 años de fortaleza, por lo que comentábamos en términos de ciclo económico. Pero sí puede sorprender en 2021. Omar, por favor. Sí, bueno, nada más, creo que la única forma o el único escenario en donde nosotros vemos que el dólar como divisa contra el mundo, o contra los diferentes pares de divisas en el mundo, tenga un rendimiento extraordinario, es con una sorpresa, como mencionaba Juan, de crecimiento económico muy superior por parte de Estados Unidos contra todas las demás economías, ¿no? O sea, realmente lo que sí nosotros vemos es que inclusive con todo este estímulo que se puede dar en un control de un gobierno demócrata, planes de infraestructura, etcétera, creemos que el mundo está alineado para crecer en una forma sustancial y significativa en 2021 por el impacto que tuvimos en 2020. Y entonces tendríamos que ver algo extraordinario en términos de crecimiento en Estados Unidos para que el dólar fuera o se apreciara contra los diferentes grupos de divisas. O sea, realmente sí tiene un tope, pues yo le llamaría, sí, algo complicado de vencer en un entorno como el que estamos viviendo. Sin embargo, pues siempre hay que considerar que eso puede ser probable, ¿no? No lo descartaríamos y realmente lo vemos nosotros como riesgo, más no como un escenario base. Exacto.
De acuerdo, muchas gracias por los comentarios. Quisiera preguntarles qué estimados de crecimiento económico tienen para este año, para México, que estén bien. Es decir, dentro del equipo hay varios números, ¿no? Yo estoy más del lado de la sorpresa que México puede estar entre 4,5 y 5. Y Omar probablemente esté más, seguramente hasta más abajo. Sí, yo diría que realmente el crecimiento que nosotros estamos esperando está entre un 3,5 o 4, por lo que hemos estado viendo en términos de las dinámicas de los diferentes indicadores adelantados, ¿no? Pues vimos una sorpresa en indicadores de adelantados de cíclicos de manufactura en todo el mundo. Fue algo coordinado después del lockdown que tuvimos en marzo. Y después empezamos a ver con estos segundos lockdowns o esta segunda ola del virus otra vez una pequeña contracción, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que la actividad económica, sobre todo en países como México y Latam, pues sí tiene potencial a en 2021 regresar a ese crecimiento entre 3,5 y 4, aunque es interesante lo que menciona Juan, de la sorpresa positiva, pues podría ser por este tema de inversión adicional que se puede dar, dado que una política de un gobierno demócrata puede tener efectos en México positivos, ¿no? Entonces, sí creemos que puede ser algo que podría sorprender de forma positiva a México, aunque nuestro escenario base está entre 3,5 y 4 para 2021. Yo sí quisiera, gracias Omar, yo sí quisiera agregar ahí un punto más global, digamos, ¿no? Yo mencioné que hay nuevos cambios en la forma de trabajar y en los métodos de producción. También mencionamos que el tema de las vacunas se viene atrasando, ¿no? Porque todos pensábamos que prácticamente en el primeros 3 meses del año el 70% de la población iba a estar vacunada. No sé, Omar, tú qué piensas, pero parecía ser que el 70% de la población, con suerte, va a estar vacunada en el primer semestre, ¿no? Eh, no sé si tú tienes una opinión diferente, pero más o menos estaríamos en eso, ¿no? Con suerte. Naturalmente, esto viene atrasando el ciclo de recuperación económica. Mi comentario es que, y esto ya lo dije en otro webinar, es que estamos en una situación como fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo mucho gasto público por la guerra y los economistas se preocupaban muchísimo qué iban a suceder con las economías luego de que ese gasto público desaparezca, ¿no? Y naturalmente esto iba a hacer que la economía se vaya a deprimir. Mi punto es que la combinación, bueno, sucedió lo contrario. En realidad, la guerra terminó, la gente estuvo encerrada mucho tiempo, hubo toda una efervescencia, un renacimiento en términos de evidencial de la población mundial y una muy fuerte recuperación económica, incluyendo países que fueron fuertemente dañados, como fue el caso de Alemania, ¿no? Y realmente el crecimiento económico sorprendió muy por encima de lo que esperaban los analistas. Lo que yo digo, este fenómeno así de encierro, y que todos estamos muy deseosos de ir de vacaciones, muy deseosos de hacer un montón de cosas nuevas, viajar, gastar, porque hemos ahorrado bastante. Por suerte, quienes hemos tenido trabajo, al estar encerrado uno por naturaleza, si no tiene ningún problema sanitario, ahorra. Eh, Combinado con los nuevos modelos de producción y nuevos modelos de trabajo, todo esto para mí va a producir una fuerte aceleración desde el lado del componente de la oferta y también de la demanda. Y esto en conjunto debería llevar en el segundo semestre de 2021 y primero de 2022 en una aceleración de crecimiento global, solo visto así en forma tan homogénea a principios de la década, ¿no? Ese es mi punto y eso es lo que hace muy positivo a la mayoría de las economías, a los mercados, y ahí México también puede aparecer sorprendiendo, ¿no? Y irse más arriba, eh, de los 4 arriba que los 4 abajo o de los 3,5, como mencionaba Omar.
Gracias, Juan. Y bueno, para cerrar, quisiera preguntarles, en este entorno que nos describen, que evidentemente hay oportunidades y pues esta parte de la transformación natural que se está viviendo dentro de la economía global y el inicio de este ciclo, yo quisiera saber qué posicionamiento tienen visto para los portafolios, por lo menos en este primer trimestre del año. Así a muy grandes rasgos y después le dejo a Omar que está más encima de los portafolios. Naturalmente favorecemos los activos de riesgo, se favorece las acciones sobre los bonos y obviamente sobre un componente como decía que puede ser más cíclico, pero le dejo a Omar que es quien está sobre los portafolios para que haga digamos un comentario profundo y detallado. Gracias, Juan. Sí, como mencionaba, los portafolios continúan favoreciendo los activos de riesgo como renta variable y principalmente estamos favoreciendo países emergentes, Europa como una región que también nos llama mucho la atención y Estados Unidos lo tenemos también dentro de los portafolios, pero con un nivel de selectividad bastante alto, ¿no? Hay muchos sectores que nos gustan en Estados Unidos, como puede ser el caso de industriales, el caso de salud, healthcare, y aunque también estamos con inversiones en los sectores de tecnología, la verdad es que hemos estado siendo mucho más cuidadosos después de los grandes rendimientos y las aportaciones al rendimiento del portafolio que nos dieron durante 2020. Creo que la constante y lo más importante destacar es, como mencionaba Juan, las expectativas que nosotros tenemos de retorno para los siguientes 12 meses favorecen un posicionamiento con activos de riesgo dentro de los portafolios, pero un balance también en la selectividad para tomar oportunidades, ¿no? Creo que en renta fija nos gusta mucho el crédito y el crédito tanto local como global. Creemos que hay bastantes oportunidades. En la renta fija local, hemos estado siendo muy oportunos en estar identificando oportunidades entre los bonos nominales y los sudibonos, esto por las diferentes características de diversificación y de protección que pueden otorgar estos últimos instrumentos, como el caso de los sudibonos ante las expectativas de inflación. Creemos que la política monetaria del Banco de México, con este último movimiento en términos de la pausa que tomaron a este tipo, a esta tendencia de recortes de tasa de interés, es un factor importante para considerar en los diferentes portafolios, pero creemos que el mercado también ha brindado oportunidades para también estar y posicionado ya sea en instrumentos de mediano plazo, como es el caso de los bonos, o inclusive en los CETES, ¿no? Que habíamos estado viendo los CETES descontando de una forma muy importante una tendencia de seguir recortando tasa por parte del Banco de México. Hoy en día ya no es el caso. Entonces, los portafolios, en resumen, pues realmente están favoreciendo mucho los instrumentos de riesgo, diferentes regiones, mercados emergentes es en donde tenemos un foco muy importante. A diferencia del 2020 o 2019, inclusive que teníamos nosotros inversiones en oro, por ejemplo, pues hoy en día ese tipo de activos lo estamos buscando más en algunos commodities un poco más cíclicos, como puede ser el caso del cobre, el caso del petróleo. Creo que también hay diferentes oportunidades ahí, pero también estamos evaluando este tipo de inversiones que les mencionaba que tienen un impacto o una sustentabilidad en largo plazo, ¿no? Creemos que ahí hay muchas oportunidades y hay muchas alternativas de inversión que nosotros tenemos disponibles para los portafolios en términos de brindarle esa calidad a los activos en los que invertimos y también con un enfoque, pues sí, un poco más responsable en esta nueva tendencia de estas inversiones ESG o también inversiones un poco más de impacto, ¿no? Entonces, creo que también ahí estamos nosotros buscando diferentes oportunidades. Exacto. De acuerdo, muchas gracias a ambos. Por ahí también nos han comentado que después de un 2020 tan
positivo en términos de retornos para las distintas clases de activos, pues pudiera hacer que 2021 tuviera esos baches, ¿no? Y quisiera saber si ya para terminar tienen alguna recomendación de inversión que le puedan dar a nuestra audiencia, a nuestros clientes, entendiendo que, bueno, pues un portafolio de inversión de largo plazo maximiza su beneficio en un horizonte amplio. Pero quisiera conocer sus recomendaciones o puntos de cierre. Sí, mi recomendación es que si uno estaba parado en el año, como muy bien lo describió Omar, ¿no? Si uno estaba parado en el año 2020, un individuo sin un adecuado asesoramiento profesional y hubiese tomado decisiones típicas cuando las cosas bajan, suben, no se mueven, venden o compran y que por ahí no sucede en el mejor momento, sin duda que no tuvieron un registro o no han capturado todo el crecimiento que tuvieron los mercados en el año 2020. Mi recomendación para el año 2021, considerando los saltos que todavía hay, más allá que estamos en la recuperación en curso, sabemos cómo se soluciona este problema sanitario, sabemos que el riesgo político a nivel global está dentro de todo controlado, más allá de lo que ya se sabe, siempre pueden haber sorpresas, y bueno, una sorpresa clave es lo que decíamos respecto del dólar y la economía de Estados Unidos y en qué situación estamos ahora. Por todo esto y el hecho que todavía hay bastantes riesgos dando vuelta, mis recomendaciones son portafolios multiactivos, o sea, que tengan varias clases de activos, que tengan una buena diversificación geográfica. Puede ser que un evento político afecte a algunas geografías, pero no a otras. Tengan una adecuada diversificación en términos de monedas, tengan una adecuada diversificación de estilos y de asset classes, tal como los lifestyle que nosotros tenemos, ¿no? Que no nos dedicamos a hacer la selección del activo de la mejor acción que vamos a tener en el año 2021, sino a seleccionar cuáles son las clases de activos, estilos, factores, geografías que son las mejores, ¿no? Esa es mi recomendación. El monitoreo de los riesgos continuos, la adaptación del portafolio a estos diferentes entornos, los niveles de diversificación, sin duda que es la solución correcta para un entorno que todavía tiene varios interrogantes. Omar, por favor. Sí, gracias, Juan. Yo la verdad es que, y viendo un poco una de las preguntas aquí en torno al Bitcoin, si creen que creemos que una burbuja se puede tronar, yo creo que el mejor consejo que se me viene a la mente ahorita es que tratar de predecir cuando una burbuja se va a tronar o realmente si algo se le puede considerar una burbuja, no, es muy complicado. Entonces, la verdad es que nosotros no estamos esperando o no hacemos ningún tipo de predicción en torno a tratar de buscar una oportunidad de inversión en ese sentido. Realmente lo que nosotros hacemos, como mencionaba Juan, es buscar las alternativas de inversión en términos del portafolio y el objetivo del portafolio, ¿no? Yo creo que la diversificación creemos que es lo más importante porque es lo que nos permite absorber los diferentes choques de volatilidad en los portafolios de forma eficiente, pero también aprovechar las oportunidades. Entonces, yo creo que como un consejo, inclusive también en términos de largo plazo de los diferentes activos financieros, pues un mercado financiero puede permanecer o ser irracional mucho más tiempo de lo que a lo mejor nosotros como profesionales en la industria de servicios financieros puede permanecer en su carrera, ¿no? Entonces, ese tipo de predicciones y ese tipo de apuestas, por así llamarles, creo que pueden ser bastante peligrosas y pueden causar mucho daño a los patrimonios financieros, que es lo más importante para nuestros clientes. Entonces, yo creo que no me gustaría tomar más tiempo y simplemente decir que nuestro proceso de inversión, como mencionaba Juan, lo que trata de buscar es un portafolio diversificado y temáticas de inversión que creemos que pueden ser favorables para generar rendimiento en los diferentes portafolios y sobre todo con un control de riesgos estricto y bastante robusto. Muchas gracias a ambos y
bueno, nos ha ganado el tiempo, pero bueno, les quería agradecer estos comentarios que nos comparten y bueno, pues esperamos contar con su participación en un siguiente webinar, Juan Omar. Gracias a ustedes por la oportunidad de hablar con los clientes y con los medios. Muchas gracias a todos y nos escuchamos el siguiente trimestre. De acuerdo, muchísimas gracias a todos los asistentes. Cualquier duda que tengan, por favor, pueden ponerse en contacto con sus representantes comerciales y los atenderemos con muchísimo gusto. Tengan un excelente día y un excelente 2021. Hasta luego. Hasta luego.